Hola, ¿cómo están? Quería darle la bienvenida al curso de Ingeniería Vial. En esta oportunidad les vamos a presentar la clase número 1, que se denomina ahí Introducción a la Ingeniería Vial. Así que esta clase se compone de los siguientes 4 puntos. Tenemos primero el punto de hablar del curso mismo, ¿cierto? Y vamos después a pasar un poco a la materia, ¿cierto? Del curso, y vamos a introducir esto de la plataforma vial, qué es lo que es la plataforma vial y cómo se entiende, ¿cierto?, sus componentes. Después vamos a hablar de las etapas de un proyecto, eso es súper importante, y especialmente lo que tiene que ver con diseño. Y finalmente vamos a terminar con características de los caminos. Entonces, bueno, el curso ¿de qué se trata? Primero, para entender un poco sus inquietudes y un poco sus aspiraciones del curso, qué es lo que esperan ustedes del curso. Eso es súper importante para nosotros saber y poder llenar esas expectativas. Entonces, para poder saber un poco eso, les vamos a pedir que escriban sus comentarios. Ahí hay una página y les vamos a dar después las instrucciones para poder completar esto. Entonces, la página es menti.com y después vamos a compartir esta información con el resto de la clase, ¿ya? Bueno, el curso efectivamente es diseño vial, como un poco aparecen en estas imágenes, pero también tiene que ver un poco con construcción. Entonces vamos a ver también algunas cosas más constructivas, algunos aspectos de, por ejemplo, la estructura del pavimento. Entonces, diseño vamos a entender qué son los trazados, vamos a hablar de la sección transversal, el tema de cómo diseñamos una curva, cómo diseñamos a nivel de planta, ¿se fijan? Y también los cortes, ¿cierto? Las cotas, ¿cierto? Cómo vamos a ir compensando esas cotas. Y esto lo vamos a ver a nivel de carretera, ¿cierto? Pero también vamos a ir introduciendo en algunos casos las secciones que están más metidas en la ciudad, ¿cierto? En la zona urbana. Entonces vamos a ir hablando siempre de vialidad, pero también mezclando un poco lo que es carretera, ¿cierto?, las zonas rurales con la zona urbana, intersecciones, ¿cierto? Hay varias cosas que ahí se van mezclando, ¿ya? Pero en fin, es vialidad, ¿cierto? O sea, es desde el vehículo, ¿cierto? Especialmente el vehículo motorizado, ¿ya? Desde ahí vamos a trabajar el curso, ¿ya? Entonces, en ese sentido es importante que ustedes entiendan bien que insisto, esto es diseño, pero también con un componente de estructural, ¿cierto? De diseño de pavimento. Entonces, el alumno va a poder, de alguna manera, entender en este curso, primero, lo que son los componentes de planificación y desarrollo de un proyecto, o sea, las etapas, ¿cierto? Cómo se va avanzando en la evaluación de un proyecto, por ejemplo, también. Vamos a hablar de diseño geométrico, como decía antes, el tema de cómo se visualiza esto desde el punto de vista a nivel de planta, elevación, los diferentes cortes, las secciones, y en ese sentido la sección transversal es súper importante, y especialmente porque hay obras de drenaje, por ejemplo, entre otras, ¿ya? Y vamos a también incluir algunos conceptos como definición de materiales, ¿cierto?, aspectos constructivos, que tengan que ver especialmente con el diseño estructural. Pavimentos rígidos, como aparece ahí, ¿cierto?, pero también flexibles. Rígido entendemos que es el hormigón, por ejemplo, ¿cierto? Y flexible entendemos que, por ejemplo, puede ser el asfalto, ¿ya? Entonces, hay una bibliografía básica que compone este curso, y es importante que ustedes entiendan que vamos a trabajar especialmente en lo que es el manual de carretera, ¿cierto?, del MOP, que ustedes lo pueden descargar online. Ahí me pueden preguntar si es que no pueden encontrar esa información. Yo se las puedo también subir al curso. Y también nos vamos a concentrar en lo que son las recomendaciones de diseño del MIMBU, ¿cierto?, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y ahí vamos a trabajar un poco en base a esos manuales, que son los últimos que aparecen en esta lista. También vamos a incluir algunas cosas constructivas, ¿cierto? Y vamos a hablar también de evaluación de proyectos. Es el instrumento MESPIBU. Es un instrumento que lo proporciona el Ministerio de Desarrollo Social y es para evaluar socialmente un proyecto, ¿ya? Especialmente estos proyectos que son de vialidad. Vamos a incluir algunos otros libros, ¿cierto? Pero también manuales de señalización en caso que tengamos que incluir alguna demarcación o algo en los proyectos, ¿cierto? Entonces, esto es lo básico que ustedes pueden incluir, idealmente que se vayan asociando, ¿cierto?, con el curso. Independiente de eso, ustedes pueden usar papers, estudios, otra bibliografía que sea complementaria, ¿ya? Ahora vamos a usar como tecnología, como instrumento tecnológico, Canvas, ¿ya? Esta va a ser nuestra unidad de soporte. Vamos a usarlo como repositorio, vamos a incluir las tareas, los anuncios, los comentarios, vamos a ir haciendo varias cosas ahí en línea, ¿ya? Bueno, partamos con un poco más de materia. ¿Qué es la plataforma vial?
Importante entender que la plataforma vial, al menos como la entendemos en este curso, tiene que ver con, por un lado, esta plataforma pública y por otro lado, esta plataforma vial. ¿Ya? La parte pública tiene que ver con lo público, ¿cierto? O sea, va a ir desde la línea de cierre hasta la línea de cierre del otro lado, ¿cierto? De la vía. Entonces, es la parte donde se produce el tránsito, tanto vehicular como peatonal, por ejemplo, bajo estas líneas de cierre, ¿cierto? Después de las líneas de cierre viene antejardín o línea de edificación y eso ya es recinto privado, ¿cierto? Entonces, la plataforma pública incluye la calzada, la acera, ¿cierto? La mediana, ¿cierto? Como aparece ahí. Y en algunos casos también incluye, por ejemplo, canales de riego, incluye también parques o plazas, ¿cierto? Áreas verdes. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros tenemos la plataforma pública y le quitamos justamente esto último que dije, o sea, le quitamos los canales de riego, los parques, las plazas, y todo ese tipo de infraestructura, nos vamos a quedar al final con la plataforma vial, ¿cierto? O sea, nos vamos a quedar con la acera, la calzada y la mediana, principalmente. Y eso es como lo entendemos acá, ¿cierto? La plataforma vial tiene que ver con eso. Ahora, este curso, como mencionaba antes, se va a enfocar no en el espacio público, ¿cierto? No en las aceras, no en las ciclovías, sino que se va a concentrar en lo que tiene que ver con la calzada para el tránsito vehicular motorizado principalmente, ¿ya? Entendiendo tanto carreteras como también avenidas, ¿cierto? Desde el punto de vista de vialidad más urbana, ¿ya? Entonces, y en este sentido, ¿quién administra la plataforma vial? Y es un poco lo que mencionaba antes, ¿cierto? Por un lado tenemos el Ministerio de Obras Públicas, que se va a concentrar en su operación ellos, lo que es carreteras, autorrutas y primarias. Esa es la clasificación que tienen ellos, por un lado. Y por otro lado tienen lo que se llama caminos públicos. Y se definen como colectores, local y desarrollo. Por otro lado tenemos el MIMBU y los municipios. Y ellos se hacen cargo, del punto de vista administrativo, de las calles o avenidas que son dentro de las ciudades, ¿cierto? Y ahí está la calle local, los pasajes, las ciclovías, las veredas, etcétera, ¿ya? Entonces, instrumentos que permitan de alguna manera ayudarnos a diseñar diferentes tipos de caminos. Está por un lado, como les decía, el manual de carretera, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que define la dirección de vialidad. Y por otro lado están manuales que tienen que ver con REDEU, ¿cierto? Ordenanzas, códigos de normas, plan regulador comunal. Ahora, ambos instrumentos se van a ir después a evaluación social de proyecto dentro del Ministerio de Desarrollo Social para este Sistema Nacional de Inversiones. ¿Se entiende? Entonces es súper importante entenderlo de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que incluye cada manual? Del punto de vista del manual de carretera son 9 volúmenes. Nosotros nos vamos a concentrar en este curso en el volumen 3, que tiene que ver con criterios de diseño, ¿ya? Donde también se incluyen algunos componentes de construcción, ¿cierto? De estructuras de pavimento. Y por otro lado, el manual, por ejemplo, REDEU, que habla de vialidad urbana, incluye los capítulos que aparecen ahí, ¿cierto? Y nosotros nos vamos a concentrar en este curso en los últimos 2, principalmente, que tienen que ver con zonas vehiculares, ¿ya? O sea, estamos hablando siempre del vehículo motorizado, ¿ya? Entonces, fuentes que acompañan estos manuales, bueno, hay diversas, ¿cierto? Primero, hay un entorno urbano-rural, hay un uso de suelo, o sea, hay actividades, ¿cierto? Hay actividades que son de comercio, son residenciales, tienen que ver con industria, cómo está zonificado el suelo y qué actividades se dan. Tema de contaminación visual, el tema del, por ejemplo, hay postes de iluminación a los lados, ¿cierto? Hay cómo está la estética, ¿cierto? Cómo está la acústica, hay contaminación atmosférica, ¿cierto? Hay varias cosas que tienen que ver con un entorno urbano, ¿ya? Un segundo punto son información que puede venir directamente de tránsito. Censos, Google Maps te permite tener una capa donde uno ve tráfico. Hay mediciones de flujo en terreno, las plazas de peaje en caso de carretera, ¿cierto? De pesaje también, la matriz origen-destino, ¿cierto? Este estudio que se realiza cada cierto tiempo en las ciudades donde se dice de dónde va la gente, o sea, del origen hasta dónde va, o sea, el destino. Los flujos de pasajero y de carga, uno puede estudiar las tasas de ocupación, por ejemplo, que se mide en terreno, ¿cierto? O sea, la cantidad de personas que van en un vehículo, tasa de ocupación por vehículo. Hay estudios que de repente se pueden obtener del Instituto Nacional de Estadística, de aduanas, ¿cierto? Desde los puertos también para el tema de la carga, especialmente en carreteras, por ejemplo.
También está el sistema de actividades. Hay temas demográficos, economía, de ahí se puede sacar algunas cosas de producción. O sea, la gente está trasladándose por un tema que tiene que ver por sus actividades, ¿cierto? Hay muchos camiones que, por ejemplo, van a los puertos, ¿cierto? Y se van direccionando a las diferentes industrias. Hay polos de desarrollo, ¿cierto? Hay centros financieros, por ejemplo. Entonces uno puede sacar mucha información de cómo se va moviendo, ¿cierto? Tanto los pasajeros como la carga, dependiendo de la actividad asociada. Hay información física y operacional de la red, ¿se fijan? Cuáles son los caminos, la dirección de vialidad muchas veces establece esos catastros, y también los planes reguladores comunales que establecen a través de estos planos, ¿cierto? Establece, por ejemplo, las avenidas principales, la distancia que hay entre líneas de edificación, entre otra información, incluso el uso de suelo también se establece ahí. También uno puede encontrar información como accidentes. Carabineros de Chile puede tener una estadística muy marcada en eso. También CONACET te puede entregar también información. Y también está todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, que se mezcla también un poco con el entorno urbano, y está detrás, ¿cierto?, estas leyes que están asociadas a medio ambiente. Entonces hay mucha información que ustedes pueden ir usando para sus proyectos, que vayan acompañando los manuales para ir entendiendo cómo poder usarlo, ¿ya? La clasificación de los estudios pueden ser de diferente manera y tiene que ver con el impacto del proyecto. O sea, dependiendo un poco del impacto es como de alguna manera se van a generar los tipos de estudios, ¿se fijan? Un proyecto puede cambiar un poco el sistema de actividades, puede tener un área de influencia distinta, ¿se fijan? Puede cambiar un poco la oferta de infraestructura, como aparece ahí, puede cambiar un poco la calidad, el costo del viaje. Entonces un proyecto puede ser interpretado de diferente manera, ¿cierto? Y puede ser trabajado de diferente manera dependiendo de su impacto. Eso es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta. Puede cambiar el patrón de viaje, ¿cierto? Puede haber una relocalización de actividades a partir de ese proyecto. Entonces es súper importante que esa clasificación va a estar de acuerdo al impacto. ¿Y cómo un poco uno va viendo los tipos de proyectos y su impacto? Bueno, primero lo que tiene que ver con carreteras y caminos públicos, a lo que administra MOP, tiene que ver con diferentes tipos de proyectos, partiendo de un tipo 1 a un tipo 5. El tipo 1 tiene que ver con un proyecto que efectivamente no cambia la matriz, ¿cierto? Origen-destino, no genera muchos cambios del punto de vista viajes, por ejemplo, y el proyecto simplemente puede ser una demarcación, por ejemplo, puede ser una protección en la mediana, por ejemplo, puede ser una berma, por ejemplo, de seguridad. Son proyectos que no generan un cambio importante en los viajes. Un proyecto tipo 2 sí empieza a haber un impacto en la reasignación de flujo. Una nueva pista, por ejemplo, una ampliación, puede ser un enlace vial, algo mucho más importante que genere una reasignación de flujo en ese arco de la red. Y así, ¿cierto? El punto 3, ¿cierto? También tiene que ver con cierta reasignación, ¿cierto? Y el punto del proyecto tipo 4 también hay otros tipos de modificaciones importantes, ¿cierto? Que se generan en la red y en el área. Ya van afectando a más sectores, por ejemplo. Y un tipo 5 es como el proyecto por default, cuando se desconoce un poco el impacto que tendría. ¿Ya? Y muchas veces se usa ese proyecto tipo 5 porque muchas veces es muy difícil poder cuantificar los impactos que genera un proyecto de este tipo, ¿ya? Eso a nivel de carretera y camino, ¿se entiende? Ahora, si uno lo ve a nivel urbano, lo que son las calles y avenidas urbanas, bueno, en general se habla de proyectos estructurales, que son proyectos que cambian la matriz origen-destino, generan nuevos viajes, rutas, modos, etc. Proyectos no estructurales, ¿cierto?, que no cambian la matriz, y obviamente el impacto es mucho más reducido, ¿ya? En ese caso uno podría pensar, por ejemplo, en un lomo de toro, por ejemplo, en una barrera, en una mediana que permite reducir un poco el volumen y la velocidad vehicular. Pero un proyecto estructural podría ser el cambio, ¿cierto?, de una calle que antes era para vehículos y ahora, por ejemplo, es para peatones, por ejemplo. Algo así, ¿ya? También los proyectos pueden pertenecer a un plan maestro, una estrategia, una política de transporte, como también puede ser que no pertenezcan a un plan y sean un proyecto aislado. Ahora, las etapas de un proyecto vial y algunos aspectos importantes de diseño, ¿ya? Uno podría hablar de al menos 3 grandes etapas en un proyecto de este tipo. Primero va a estar la preinversión, después va a estar la inversión y finalmente la operación. En preinversión nosotros tenemos que definir ideas, ¿ya? ¿Qué ideas de inversión vamos a lograr? Vamos a tener que definir un perfil. ¿Cómo queremos que sea nuestro proyecto? Una imagen objetivo.
Vamos a tener que hacer un estudio de prefactibilidad, ver si es que realmente es posible, con costos aproximados, ¿cierto? Y después vamos a tener que entrar mucho más a detalle a nivel de un desarrollo de factibilidad, ¿cierto? Después vamos a ver en inversión, vamos a hablar del diseño definitivo, ahí vamos a hacer los diferentes perfiles, ¿cierto? Vamos a ver un diseño mucho más detallado y obviamente vamos a ver un plan de ejecución, ¿cierto? Y operación, obviamente no tenemos que olvidar la mantención y la gestión. ¿Quién se va a hacer cargo de esta mantención? ¿Cómo se va a gestionar? Esto va a ser propiedad de MOB, por un lado concesiones, por ejemplo, o va a ser a nivel de MIMBU, va a ser el Servio el que ejecute esto y vaya de alguna manera manteniéndolo, o va a ser de alguna manera los mismos municipios que mantienen la infraestructura. Entonces, ¿cómo se va a ir generando esto? Hay algunos municipios también que incluyen corporaciones viales, que son entidades sin fines de lucro que están asociadas a un municipio y que de alguna manera capturan todas las plusvalías de proyectos inmobiliarios y generan entonces recursos para hacer proyectos viales, por ejemplo. Entonces, hay diferentes modelos que se pueden generar desde el punto de vista operacional. Bueno, esto de alguna manera nos habla un poco del enfoque después del punto de vista metodológico, de cómo podemos avanzar en los desarrollos de un proyecto. Y ustedes tienen que considerar al menos estos 3 puntos. Siempre vamos a hacer estudios de base, siempre vamos a incluir modelación y siempre vamos a incluir evaluación. O sea, esto es válido, como dice ahí, para cada etapa y cada proyecto tipo, ¿ya? O sea, estos 3 puntos son súper importantes que ustedes lo consideren, ¿ya? Ahora, etapas de un proyecto, así como lo habíamos explicado anteriormente, ¿cuáles son al menos estos 6 puntos y qué tratan detrás, ¿cierto? Primero, la idea, ¿cierto? Hay que identificar muy claro cuáles son los problemas y los conflictos para ir buscando las soluciones, ¿cierto? Esta idea que uno quiere hacer, ¿cierto? Es importante también incluir la importancia del proyecto, ¿ya? Y cómo repercute un poco eso, ¿cierto? La importancia de si también pertenece a un plan o no, ¿cierto? Que vaya en coherencia, ¿cierto? Con el plan. En ese sentido, que vaya en coherencia con un diseño, con una ejecución o no, ya vaya en línea con eso. El siguiente punto tiene que ver con un perfil. Ahí hay que hacer un diagnóstico muy acabado de lo que existe. Hay que ir a catastrar ciertos problemas, conflictos y cuantificarlos de alguna manera. Hay un tema de pronóstico en el tiempo. Uno tiene que ahí ir viendo cuáles son los horarios, por ejemplo, donde más se genera conflicto. El horario punta, horario fuera de punta. Uno va a ir buscando alguna alternativa de solución. Mire, yo propongo entonces una ampliación de una vía, propongo un semáforo, propongo un enlace vial y asociar ciertos costos. Esto va a tener un costo, esta solución, esto va a tener otro costo, y ahí de alguna manera uno va a poder ir comparando un poco, ¿se fijan? Va a haber una clasificación por tipo de proyecto y de alguna manera, teniendo los costos y algunos beneficios aproximados, uno va a poder tener cierta eficacia, ¿cierto? Y va a tener una capacidad de flexibilizar un poco en ese sentido, porque va a poder decir, mira, este proyecto es más eficaz si le aplicamos a esta solución o si combinamos con esta otra, y tal vez hay un mix de soluciones. Y va a haber una rentabilidad, ¿cierto? Una rentabilidad inicial. Por ejemplo, un beneficio-costo aproximado que nos permita al tiro diferenciar si un proyecto es más eficiente desde el punto de vista rentable que otro, ¿ya? Van a haber ciertos impactos que generen las soluciones. Esos impactos pueden ser sociales, ambientales, etcétera. Y uno entonces de alguna manera con eso va a priorizar. Mire, me parece que esta es la solución que da mejor respuesta desde el punto de vista tanto rentabilidad como solución y todo lo que uno ha recopilado. Y después de eso, uno va generando la otra alternativa. Y finalmente uno dice, bueno, me quedo con esta decisión, y uno comunica esa decisión. Entonces es el proceso un poco de este perfil, ¿ya? Luego de ese perfil uno hace una prefactibilidad. Y en ese sentido uno tiene que definir muy claro cuál es el área de influencia. El área de influencia va a estar relacionado con las actividades que se generen, con los movimientos de flujos vehiculares y con sus conflictos, ¿ya? O sea, de alguna manera, si el peatón está cruzando, ¿cierto?, con el auto, ahí hay un conflicto, ¿cierto? Entonces, el viraje se produce un conflicto tal vez porque se genera este cruce tal vez con una línea férrea, y entonces uno va ampliando un poco esta área de influencia, ¿cierto? Entonces se da cuenta que el cruce y un poquito más tal vez hay vehículos que se detienen por otro motivo, ¿cierto? Porque tal vez están entrando a un enlace vial por otro lado, entonces se genera una cola de vehículos que llega hasta otro tramo, y entonces el área se expande un poco más. Entonces el área de influencia va a estar determinada un poco por los conflictos y por las actividades que se generen. Obviamente va a haber un tema de tiempo, lo mismo un poco antes que decíamos, cada cuánto se producen estos conflictos, dónde se producen en términos de tiempo, cuál es el tiempo de estos conflictos, se genera en qué tipo de horario, hora punta, hora fuera de punta, etcétera. Y uno va a tener que ir a medir entonces también eso.
Va a tener que buscar antecedentes que recopilen esa información y también hacer una modelación, ¿ya? Ahí la modelación nos permite evaluar un escenario y comparar ese escenario con otras soluciones, ¿cierto? Que es un poco lo que se proponía en la etapa anterior, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ir comparando. Hay modelos que permiten estudiar los peatones con el conflicto con los vehículos, hay otros que solamente estudian vehículos solamente. Entonces hay diferentes tipos de modelos que permiten estudiar en representación virtual los vehículos, ¿cierto?, en movimiento. Hay un diagnóstico real con generación de alternativas que están ya probadas con modelación y eso permite de alguna manera tener la selección definitiva de alternativas ya con el modelo calibrado, ¿se fijan? Después de eso uno ve la factibilidad real y ahí uno hace un perfil, ¿cierto? Del punto de vista de diseño físico. También el diseño físico puede estar acompañado de herramientas que apoyen este diseño. Aquí hay una herramienta que es fácil de usar, que es Street Mix, por ejemplo. Obviamente eso también puede estar acompañado obviamente de un AutoCAD, de otra herramienta mucho más precisa en diseño, que no solamente son representativas de lo que uno quiere, sino que es mucho más específico. Y obviamente el diseño operacional tiene que ver con la demarcación, con el funcionamiento, con la programación de semáforo, etcétera. Y después de eso uno va a ver la modelación y simulación. Uno vuelve a repetir un poco todo lo que es la simulación y lo pone en diferentes escenarios. ¿Qué pasaría si hay doble demanda, si hay menos demanda, si genera una pista adicional, qué efecto tiene en el otro lado del tráfico, etcétera, etcétera? Y obviamente que hay una estimación mucho más concreta y más detallada del costo-beneficio. Entonces acá hay un análisis mucho más preciso de eso que lo vamos a ir avanzando, lo vamos a ir viendo más adelante. Y en este sentido hay una evaluación completa. Luego de eso, y en estos últimos 2 puntos, hay un diseño definitivo, que ahí está la ingeniería de detalle, con todo lo que incluye detrás de esto. Y obviamente hay una ejecución del proyecto, ¿ya? Aquí pongo una imagen atrás, ¿cierto? Un poco lo que se está ejecutando en la autopista Vespucio Oriente, y que tiene que ver también con el cuidado ambiental, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que ver cómo yo voy construyendo esto, también cuidando la infraestructura existente, que en este caso es el parque, por ejemplo, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que considerar algunos aspectos importantes de las características de los caminos. Por un lado, aspectos básicos del diseño. ¿Qué tenemos aquí? Primero, hay que hablar de que los proyectos, desde el punto de vista de diseño, tienen un componente de morfología, geología, hidrología, etcétera. Se fijan todos estos puntos que están acá. Y uno de los aspectos más importantes tiene que ver con la mecánica de suelo, ¿ya? La mecánica de suelo tiene que ver cómo va a ser el suelo, ¿cierto? Con estos estudios que se hacen para ver cómo traspasamos la carga, ¿cierto? O sea, el camión, ¿cierto? O la carga del vehículo, ¿cierto? Que esté por arriba, ¿cierto? En el pavimento, cómo distribuimos esa carga de formaciones, ¿cierto? Y todo lo que implique eso, cómo distribuimos esa carga al resto del subsuelo, ¿cierto? De la tierra. Entonces, esa carga tiene que estar de mejor forma distribuida, ¿cierto? Y es un componente muy importante en un proyecto como este, los proyectos viales. También el tema de hidrología, ¿cierto? Y tiene que ver también ahí cómo hacemos el escurrimiento del agua, etcétera, ¿ya? También el tema operacional. Es importante el tema de las capacidades, ¿cierto? El tránsito, las velocidades. Vamos a definir velocidades de diseño, ¿cierto? Vamos a definir tipos de vehículos. Entonces tiene que ver todo lo que tenga que ver ahí con los componentes de la operación misma, ¿cierto? Tiene que ver con factores humanos, el conductor, la visibilidad, hay un tiempo de reacción, ¿cierto? De percepción y reacción, ¿cierto? Hay una distancia de parada también asociada a eso. Y hay factores humanos, ¿cierto? La conducción, hay un factor ahí directo, ¿cierto? Hay factores ambientales, en general la vialidad puede tener basura, puede tener ruido, puede generar varias cosas, ¿cierto? Un proyecto de este tipo. Económico, obviamente hay que considerar la mantención, cómo el proyecto es rentable, qué indicadores utilizo, ¿cierto? Y también territoriales, hay cosas importantes en una vía, ¿cierto? Hay veces que las carreteras, principalmente, uno puede decir que las carreteras, claro, uno puede decir que acerca puntos dentro de la ciudad, pero también segrega, ¿cierto? Ciertos barrios. Hay veces que pasa por la mitad de un barrio, ¿cierto? Y puede terminar siendo inaccesible un barrio a nivel de una escala más pequeña. Claro, uno puede decir, conecta grandes lugares, ¿cierto? Pero también puede no conectar, ¿cierto? O sea, generar discontinuidad o no accesibilidad, ¿cierto? A ciertos sectores aledaños a la carretera.
Hay temas productivos, o sea, hay veces que las carreteras o la vialidad en general acerca, ¿cierto?, los bienes, ¿cierto?, y los servicios a las comunas, ¿cierto?, a la comunidad. Entonces hay un tema también de cómo la vialidad genera un acercamiento del punto de vista productivo. Hay actividades que se pueden volver a generar a partir de una vialidad, genera un desarrollo. Y también hay otras cosas que flujos de tránsito que de alguna manera pueden estar influenciados por un proyecto vial, puede generar nuevos proyectos futuros, ¿cierto? Inmobiliarios también, o sea, un poco todo lo que ha pasado con el desarrollo norte de Santiago, por ejemplo, que se ha visto beneficiado por la gran cantidad de vialidad que hay, ¿cierto?, asociado a esa zona. Entonces uno puede ir mostrando cómo también la vialidad genera nuevos desarrollos, ¿cierto? Entonces, y un paréntesis, ¿cierto? Pensando en lo que decía yo antes, que el tema de la mecánica de suelo es súper importante, hacer una pequeña explicación o recordatorio de lo que son los ensayos Proctor normal y Proctor modificado. Entonces, un poco pensar que esto es importante desde el punto de vista de la toma de suelo, ¿cierto? Una muestra que se toma y se le añade agua, ¿cierto? Y un poco cómo se va compactando y se va registrando la humedad y la densidad seca. Esos son dos parámetros importantes que se miden para ir haciendo estos ensayos. Entonces, aquí es importante mencionar que la humedad óptima se corresponde a la densidad seca máxima, ¿cierto? Como no olvidarse de eso. Y la diferencia entre un Proctor normal y uno modificado es la energía de compactación, ¿ya? Finalmente, mencionar aquí, como aparece ahí en la diapositiva, ¿cierto? Si se habla del 90% del Proctor modificado, corresponde entonces a alcanzar una densidad seca igual al 90%, ¿cierto?, de la densidad seca obtenida, ¿ya? Entonces eso es un poco lo que les comento, como para no olvidarse, que probablemente esto lo vamos a tener que usar más adelante, pero es un pequeño recordatorio, ¿ya? Ahora, características de los caminos, uno puede establecer al menos estos 8 puntos importantes, ¿ya? Partiendo de la función de la ruta hasta la sección transversal. Hablemos de cada uno de esos. Primero hablar de la función y la velocidad, los primeros 2 puntos, ¿cierto? De una ruta administrada por el Ministerio de Obras Públicas se define lo siguiente. Primero tenemos la carretera. La carretera se divide en autopista, autorruta y primaria, ¿ya? Y aquí aparece la clasificación de estos 3 tipos. Si ustedes lo ven, dice, por ejemplo, autopistas son longitudes grandes, ¿cierto? Bien considera velocidad alta, más de 80 km por hora, ¿cierto?, llegando a 120. Y tenemos 2 calzadas unidireccionales con una mediana al medio, ¿se fijan? Entonces, la autorruta es un poco distinto, ¿cierto? En general se habla de autorruta cuando tenemos una calzada que se le agrega, ¿cierto?, una segunda calzada. Entonces las velocidades son menores, y las primarias pueden ser, por ejemplo, una calzada bidireccional de 2 pistas y tenemos velocidades también un poquito menores. ¿Se entiende? Obviamente la autopista almacena más capacidad de vehículos que las primarias, por ejemplo, ¿ya? Ahora, también un camino público también se va a entender como, por un lado, colectores, ¿cierto?, locales y desarrollo, ¿ya? En ese sentido, el camino puede entenderse como un tránsito, ¿cierto?, para pasar, por ejemplo, a una carretera también, ¿ya? Se fijan de repente ese concepto cuando dicen calle local también. Entonces ahí, por ejemplo, está la idea de que las calles locales conectan los colectores, por ejemplo. Y también va a haber diferencia de velocidad, ¿cierto? Un camino tipo desarrollo conecta zonas aisladas, por ejemplo, a una velocidad más baja, ¿ya? Y ahí entonces va la clasificación también, ¿se fijan? Lo que son la función y velocidades proporcionadas por MIMBU y municipio tiene que ver con esto que aparece aquí. Primero se habla de estas avenidas que son troncales, ¿ya? Y que están de alguna manera hablando de calles que son de longitud más o menos considerada, de viaje largo, ¿cierto?, en general, y velocidades que van desde los 50 a los 80, ¿ya? En general, lo que están asociados a este tipo de vías es industria y comercio. Los que son colectora y distribuidora son de alguna manera comercio y residencia, y son velocidades un poquito menores. Es un tránsito mucho más moderado. Ahora, los que son vialidad de servicio, que es otro componente también, habla de que son velocidades incluso menores y conecta solo zonas comerciales, ¿ya? Y por último, una vialidad mucho más local, en este caso, habla de zonas muy residenciales, que incluso se acerca mucho a lo que es también la conectividad al pasaje, donde también hay flujo peatonal. ¿Se fijan? Y eso sí que solo es zona residencial, ¿ya? Y velocidades mucho menores a 30 km por hora. ¿Se fijan? Esta es la clasificación que se da dentro de la ciudad.
El tercer punto que habla aquí es el tránsito. ¿Cómo estudiamos el tránsito en proyectos viales? Primero hay que entender el concepto de tránsito medio diario anual, que tiene que ver con el volumen total del año, ¿cierto?, dividido por la cantidad de días, ¿ya? Hay otro concepto que es el volumen horario de diseño, ¿ya?, y que también se utiliza para el cálculo, ¿cierto?, de capacidades y para otras cosas. Y es importante considerar que en la vialidad urbana ese concepto tiene que ver con la intensidad horaria, que es como la hora punta, ¿cierto?, el flujo de hora punta. En cambio, ¿cierto?, en vialidad rural tiene que ver con un volumen, ¿cierto?, que ocupa el lugar 30 en un orden decreciente de intensidad horaria, ¿cierto?, de flujo durante todo el año, ¿ya? Y como decía, esta intensidad horaria punta tiene que ver con el flujo que se da en hora punta, ¿cierto?, donde hay mayor circulación. Entonces, uno puede tener cierto rango. En el caso, por ejemplo, de esta vialidad que se da más en el Ministerio de Obras Públicas, que tiene que ver con autopistas, uno puede pensar una autopista unidireccional, ¿cierto?, porque tenemos dos calzadas, ¿cierto?, separadas por una mediana. Las autopistas tienen algo así como más de 10.000 viajes al día, ¿se fijan? Y así uno va bajando, autorrutas menos, ¿cierto?, primarias mucho menos, los colectores mucho menos, ¿se fijan? Y locales y desarrollo es un tránsito bien variable porque depende un poco de la actividad de la zona, ¿ya? El control de acceso de una ruta tiene que ver con cómo se va conectando una parte de la carretera, ¿cierto?, desde el punto de vista del acceso, ¿cierto?, con el resto de los alrededor, ¿cierto?, las comunidades, ¿cierto?, la zona residencial, el comercio, la industria, etcétera, ¿ya? Cómo accedo a la vialidad, cómo salgo de ella también, ¿cierto? Y tiene que ver con estos accesos en general, ¿ya? Estos accesos pueden ser a través de intersecciones o bien como enlaces, ¿ya? Las intersecciones van a estar dadas principalmente por cruce o empalme, ¿ya? Y los enlaces son dispositivos, como aparece ahí, dispositivos viales, ¿cierto?, de intercambio de vehículos entre vías a distinto nivel, ¿ya? O sea, lo que nosotros llamamos un paso a desnivel o paso a nivel, sobre nivel, estamos hablando en verdad de enlaces. Ese es como el concepto técnico, ¿ya? Y intersecciones, como dice, es a nivel, ¿ya? O sea, no estoy pasando por arriba ni por abajo, es al mismo nivel de la calle. Son dos tipos, ¿cierto? Y en ese sentido uno puede ver autopistas, ¿cierto?, autorrutas primarias, colectoras locales y desarrollo, y cada una de esas va a tener la sugerencia un poco aquí. Se habla de cuáles deberían ser el tipo de conexión, ¿cierto?, el tipo de control de acceso. En autopistas yo debería de tener siempre enlaces, ¿ya? O sea, yo siempre tengo que tener de alguna manera un paso, ¿cierto?, a diferente nivel. No podría haber no podría haber en una autopista una rotonda, ¿cierto?, por ejemplo, ¿ya? Entonces siempre hay un enlace. Se sugiere que esos enlaces no estén interrumpidos, ¿cierto?, y que al menos haya, de alguna manera como máximo, ¿cierto?, uno de este tipo, ¿cierto?, un enlace, ¿cierto?, como máximo cada 2,5 kilómetros, se fijan, en lo rural, y cada 1 kilómetro en lo urbano, ¿ya? Si hay más enlaces, la velocidad va a estar interrumpida y obviamente eso perjudica el nivel de servicio de la ruta, ¿ya? En las autorrutas, ¿cierto?, aparecen en una mezcla. De repente hay enlaces, accesos direccionales, hay varias soluciones de ese tipo, ¿se fijan? Y cuando van cambiando un poco, van bajando de nivel, ¿cierto? Las primarias incluyen algunas intersecciones, los colectores puede ser cualquiera de las dos, ¿se fijan? Y lo que es local es intersección. Ahí es solo es a nivel, ¿ya? Los cruces son a nivel. El nivel de servicio es como yo voy entendiendo desde el punto de vista operacional la vía, ¿ya? Cómo se comporta la vía desde el punto de vista operacional. Tiene que ver cómo es el desempeño de la vía. Entonces uno puede hablar de nivel de servicio desde A hasta F, pensando en un nivel de servicio A como flujo libre, o sea, el vehículo va prácticamente solo, y un nivel de servicio F donde el flujo va mucho más forzado. Obviamente ahí va formación de filas, se generan colas, detenciones, etc. El nivel de servicio E es el que corresponde a capacidad, ¿ya? Esto es válido, este nivel de servicio, tanto para vías como carreteras, ¿cierto?, y caminos proporcionados por el MOB, pero también como caminos dentro de la ciudad proporcionados por MIMBU y municipios, ¿ya? Ustedes pueden ver esto, ¿cierto?, en los manuales. Una capacidad de una vía está alrededor de los 2.000 vehículos por hora por pista, más o menos. Eso ustedes lo pueden ir comprobando en los manuales también. Y en ese sentido hay niveles de servicio de diseño que se proponen para diferentes tipos de ruta, ya desde una vía expresa a una primaria, ¿cierto?, colectora, ¿cierto?, o desarrollo y local. Y va a depender, aquí es súper importante, va a depender del tipo de terreno, ¿ya?
mientras el terreno sea plano, ¿cierto? Yo voy a poder tener un mejor nivel de servicio si es que el terreno es rural o montañoso o incluso urbano, porque va a tener más interrupciones o otras cosas, voy a tener un nivel de servicio de diseño un poquito distinto, ¿se fijan? Entonces aquí es importante ir entendiendo que mientras mejor es mi nivel de servicio es porque me acerco más al nivel A, mientras peor es mi nivel de servicio es porque me acerco al nivel F. En ningún caso yo debiera diseñar para un nivel de servicio E, ¿cierto? Porque estoy diseñando para capacidad. Siempre tiene que ser, tengo que evitar esa situación, ¿se fijan? También un componente importante que lo mencionaba antes tiene que ver con lo estético, tiene que ver con lo peatonal y lo ecológico. Y diferentes autopistas o vialidad en general trabajan este tema para satisfacer estos puntos. Algunos de alguna manera buscan la seguridad, no solamente para peatones, sino que también para los animales, por ejemplo, que cruzan una vía. Y hay muchos ejemplos en Europa donde muestran un poco estos puentes verdes, por ejemplo. Entonces, tiene que ver con esto, ¿cierto? Con valores estéticos, pero también con preocupación de peatón y también con un poco la parte ecológica, ¿ya? Las pasarelas, las medianas, las protecciones que se le hacen a los peatones, la parte estética tiene que ver con paisajismo, con otros componentes, ¿cierto? Y también no solamente estético desde el punto de vista de que sea una buena imagen, sino que también de uso. Cómo yo puedo de repente parar un poco en la vía, poder hacer uso del espacio asociado a la vía, que tiene que ver también con el espacio público aledaño, y puedo hacer un descanso tal vez. Y ecológico tiene que ver también cómo hago el uso del tema medioambiental, ¿cierto? Proteger lo que ya está existiendo en el lugar, como un poco yo les explicaba del proyecto de Vespucio Oriente, ¿ya? Entonces también es importante el tema del terreno, como les decía. Primero, se entiende terreno llano como el terreno, ¿cierto? Sin mucha pendiente longitudinal, ¿ya? Donde más o menos es parejo, ¿cierto? Hay un más o menos 3%, que es muy poquito. Cuando el terreno es ondulado, este perfil longitudinal ya alcanza hasta un 7%, ¿ya? En ese caso muchas veces tenemos que jugar con un diseño, ¿cierto? Que muchas veces incluye elementos en el mínimo, ¿cierto? En el mínimo recomendado. Y eso se agrava mucho más cuando ya el terreno es montañoso. Y en ese caso podemos llegar a un perfil longitudinal casi del 9%. Y obviamente aquí también incluyo, como les decía, estos elementos al mínimo, ¿ya? Entonces es importante entender eso porque eso va a depender un poco de cómo yo diseñe, ¿ya? Importante tenerlo en cuenta. Esta es mi sección transversal. ¿Se acuerdan que yo le había mostrado antes también la sección del punto de vista de la plataforma urbana, ¿cierto? A nivel de lo que es la vialidad urbana. Pero también esta plataforma cuando es rural, por ejemplo, cuando estamos en una carretera. ¿Cómo se compone? Entonces, por ejemplo, este sería la autopista, ¿cierto? Y aquí tendríamos, por ejemplo, bermas, se fijan, tendríamos una calzada, tendríamos un bombeo, ¿cierto? Que tiene que ver con el drenaje de la agua. Se fijan, hay un talud, ¿cierto? Que tiene que ver con un corte, ¿cierto? Que se le va haciendo al terreno, ¿cierto? Porque tal vez es montañoso, por ejemplo, y tiene que ver también con un excedente de ese talud que se tiene que rellenar. Entonces hay un terraplén, por ejemplo, entonces hay un talud de terraplén que hay que componer, ¿cierto? Para que pueda generarse esta vialidad. Entonces, si ustedes se fijan, hay muchas cosas interesantes detrás y también no solamente el punto de vista de diseño, sino que también estructural. Se fijan, hay un componente importante del suelo que tiene que ver con las bases, las subbases, el terraplén y la tierra vegetal. ¿Se fijan? Entonces, es importante que nosotros vayamos incluyendo no solamente, como les decía, en esta sección transversal, el entendimiento de lo que tiene que ver con el diseño geométrico, sino que también con los cálculos de pavimento y cómo se componen eso a partir del suelo que tengo disponible, ¿ya? El concepto también de seguridad, el tema de las bermas, por ejemplo, también hay un concepto ahí detrás, ¿se fijan? Entonces, este es una sección transversal que incluye varias cosas. Puede haber impactos, por ejemplo, desde el punto de vista de una expropiación. También se deja espacio para expansión futura, como dice ahí, ¿se fijan? Entonces también hay varias cosas que ustedes pueden ir viendo desde el punto de vista de lo que aparece en una sección transversal. Y en el caso, por ejemplo, si fuera una calzada nomás, tendríamos un camino, ¿cierto? Un camino más simple. También tenemos una sección transversal interesante a analizar, más reducida desde el punto de vista de la complejidad del diseño, pero aparecen cosas bien interesantes también. Se fijan, también fajas de expropiación, también algunas otras cosas de drenaje. Se puede ocupar solamente un solo bombeo, por ejemplo. Se fijan, entonces hay solamente un
un bombeo para un lado, ¿cierto? En toda la ruta. Esto puede ser, por ejemplo, también importante para los caminos, ¿cierto? Especialmente si tienen un terreno tipo montañoso. Entonces, hay varias cosas que vienen detrás, ¿se fijan? Y hay varias cosas que vamos a ir analizando en este curso. Esto es lo que es importante entender, principalmente en el caso de carreteras, ¿cierto? Y caminos públicos. Esto es un poco las características que tienen. Una autopista, ahí aparece, por ejemplo, la velocidad que debería tener la autopista, el ancho, ¿cierto?, de las pistas, el ancho de las bermas, se fijan, y varias otras cosas más, el ancho de mediana, ¿cierto? Entonces, todo eso ustedes lo pueden ir viendo, yo les puedo ir mandando, ¿cierto?, más material complementario, pero esto ustedes lo pueden ver, ¿cierto?, tanto para autopistas como para otros tipos de vías, ¿ya? Y eso aparece tanto para, como les decía, para proyectos viales que son administrados por el MOB, y estas tablas también aparecen para los proyectos que son administrados por el MIMBU o por los municipios. ¿Se fijan? Y acá está un poco la clasificación un poco de todo esto. Esta sería la primera clase. Cualquier duda que tengan me pueden escribir a sseriani@miwandes.cl. Así que muchas gracias y nos vemos para una próxima oportunidad.